Buenas tardes, licenciado. Este es nuestro video síntesis del lenguaje audiovisual. Mi nombre es Brandon Johan Tosico Mejía. Mi nombre es Albert Jefferson Bautista Escalera. ¿Qué es el lenguaje audiovisual? El lenguaje audiovisual es una forma de comunicación en la que se integra lo verbal, es decir, todo lo escrito, lo hablado, contado con lo visual y lo sonoro. Se encuentra principalmente en el cine, la televisión, la publicidad, el periodismo, el internet y los videojuegos. Se caracteriza por ser multisensorial. De esta manera los contenidos de imagen e imagen en movimiento, musicalización, silencios y efectos sonoros predominan sobre los contenidos verbales como la palabra escrita o la palabra no escrita. Esto permite percibir los elementos de una forma única y lo que facilita el proceso de comunicación al tiempo de la activa y la sensibilidad y las emociones. Por ejemplo, no es lo mismo que leas que alguien te explique que varios efectivos policiales están golpeando a un grupo de personas que se están manifestando de forma pacífica, exigiendo un poco de respeto a sus derechos fundamentales, a que tú veas un video donde se ven que los efectivos policiales golpean al grupo de personas y tú puedes ver todos los golpes, los sonidos. Otro ejemplo sería que alguien que te puede contar una película con mímicas o explicándote de una forma detallada la película. No es lo mismo a que tú veas la película a que tú veas la película con las expresiones de los actores, con la iluminación, la musicalización y los efectos de sonido. En el lenguaje audiovisual intervienen diferentes aspectos como el morfológico, el sintáctico, el semántico, el estético y el didáctico. ¿Qué es el lenguaje audiovisual? El lenguaje audiovisual es el lenguaje de expresión que se utiliza de forma verbal, escrita o hablada. El lenguaje audiovisual representa imágenes de distintos grados y todos los elementos del lenguaje sonoro. Entre ellos tenemos los elementos del lenguaje audiovisual, los cuales son: el sintáctico es el que junta los elementos más técnicos como la tipología de los planos, la profundidad del ángulo o la profundidad de la cámara. En los elementos morfológicos encontramos los elementos sonoros como visuales, como abstractos, esquemáticos y figurativos.
semántico. Va relacionado con los anteriores, ya que es el que da sentido a los demás y le da significado a lo connotativo y denotativo. Estético. Se necesita de lo estético para que el lenguaje audiovisual cobre más sentido, fomentando los elementos del receptor para lo bello, lo armónico y tenga un buen agrado. Lo didáctico, para que el receptor llegue a entender mejor el mensaje. Es una forma más eficaz de comprender el contenido. ¿Qué opinan respecto a este lenguaje audiovisual? Respecto al lenguaje audiovisual, me parece un tema muy interesante, ya que este lenguaje abarca muchos elementos como imagen, sonido, movimientos y también movimientos de cámaras, los cuales la mayoría de las personas desconocemos los conceptos de todos estos aspectos que conforman el lenguaje audiovisual. Yo creo que deberíamos enfatizar más o adentrarnos más en el tema para poder entender un poco más el trabajo que hay detrás de todo esto para brindarnos un mejor material audiovisual y para darnos cuenta que el lenguaje audiovisual está presente en todo nuestro diario vivir y pasa de una manera muy desapercibida por las personas que no conocen ni un poquito sobre este tema. ¿Qué opinan respecto a este lenguaje? El lenguaje audiovisual nos ayuda a registrar y representar de una forma muy eficaz los acontecimientos que queremos mostrar. Se llega a tener una facilidad de comprensión y análisis, ya que tiene imágenes o videos. Tiene muchos elementos que motiva y atrae a los estudiantes o a personas de distintas áreas, al igual que nos ayuda a potenciar las habilidades mediáticas y a la creatividad. También nos ayuda a la escritura audiovisual. Nos permite introducir criterios de valoración estéticos y creativos. El lenguaje audiovisual nos ayuda a presentar conceptos de manera objetiva, clara y accesible. Tiene diferentes medios de aprendizaje. Estimula todo el interés y el aprendizaje de los estudiantes y ayuda a retener la información por mucho más tiempo en todas las personas. ¿Cuáles son los códigos del lenguaje audiovisual y en qué consisten? El conocimiento de estos códigos nos ayudará a producir y interpretar mejor los mensajes audiovisuales. Nos permitirá reconocer e identificar las particularidades de los diferentes elementos que conforman una obra audiovisual y entender de manera en la que influyen sobre el mensaje que tiene un material audiovisual. Todo mensaje tiene un fondo y una forma. El fondo es toda idea, sentimiento, pensamiento o conocimiento que queremos transmitir. Y la forma
es la manera en la que decidimos utilizar los elementos del lenguaje para comunicar ese fondo. Tipos de planos que existe en un material audiovisual. Plano general. Este plano muestra con detalle el entorno que rodea al sujeto o al objeto. El gran plano general. Este plano está centrada de un escenario amplio o una multitud. El plano conjunto agrupa los elementos visuales que interactúan en una toma. El plano entero muestra al elemento entero en su entorno. Plano americano. Límite superior y límite inferior coinciden con la cabeza y las rodillas del personaje, es decir, que en un solo plano tiene que incluir desde la cabeza hasta las rodillas. Plano medio. Este plano abarca dos partes. Medio corto, que abarca del busto hasta la cabeza del personaje, y el plano medio largo, que llega desde la cintura hasta la cabeza del personaje. Primer plano. Este abarca la cara entera del personaje hasta los hombros. Primer plano. Este abarca desde el mentón a la cabeza del personaje. Plano detalle. Sirve para enfatizar un elemento y descartar un detalle en la escena. ¿Cuáles son los códigos del lenguaje audiovisual y en qué consisten? Cambio de plano. Es el espacio que ve el objetivo cuando se dispone del objetivo varifonal. Esos deben ser graduales, ya que el objetivo reemplazará el ojo del observador. Cambio de encuadre. Es la relación que guardan entre sí los sujetos y el objeto, abarcándose por todo el plano. Eso es fundamental para lograr la discriminación y que la información sea tomada con mayor claridad y sea más entendida. Barridos. Es la exploración, ya sea vertical o horizontal, que efectúa el objetivo al girar sobre su mismo eje sin modificar la posición del camescopio. Con el barrido se demuestra la posición del formato, la cual es 4x3 o 16x9. Varifocal. Permite modificar el área de realidad que abarca la toma durante la duración de la misma. Esto llega a reproducir cuando bien nos acercamos o bien nos alejamos. El eje de acción. En base a lo habitual, el eje de acción se observa al ojo desnudo, el cerebro, la mente, la conveniencia y la reconstrucción en un determinado sentido. Con esto llegamos a concluir
con nuestra videosíntesis del lenguaje audiovisual. Gracias.